publicaciones del Archivo Nacional. ¿Ok? Y agradecerle, por supuesto, a los panelistas y las panelistas que están hoy compartiendo con nosotros sus trabajos, y a la audiencia por sus comentarios y sus preguntas. Mi nombre es Irina Troconis, voy a actuar como comentarista de trabajos maravillosos de colegas a quienes admiro mucho, y quienes hoy nos invitan a pensar el tema de la memoria nacional en tiempos de desplazamiento, desarraigo, cuestionamiento, duda y crisis, y quizás en esta reflexión también atrevernos a pensar en un futuro que sea diferente de la ruina y el escombro y el desastre y la distopía y todo esto, ¿no? Antes de comenzar, les recuerdo brevemente a los panelistas que tienen 15 minutos para hacer sus ponencias, y que los voy a interrumpir, o les voy a avisar cuando falten 5 minutos a todos, y a quienes nos acompañen en la audiencia que ya pueden empezar, bueno, no todavía, pero cuando empiecen a poner sus preguntas y comentarios, no tienen que esperar al final, yo los voy a leer al final o invitarlos a que tomen la palabra. Luego de las presentaciones que siguen el orden del programa, bueno, se tocó un cambio al comienzo, voy a hacer un breve comentario con algunas líneas de investigación y de reflexión que les quiero proponer, y luego pasamos a la discusión. Entonces, con eso empezamos con Juan Cristóbal. Juan Cristóbal es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, doctor en Hispanic Languages and Literature por la Universidad de California, magíster en literatura comparada por la Universidad Central de Venezuela, posee doble titulación por la misma universidad en periodismo y letras, fue profesor en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Pontificia Javeriana, ha publicado en las revistas académicas Cuadernos de Literatura, Estudios, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, entre otras, es autor de Alfabeto del Caos, Crítica y Ficción en Paul Valéry y Jorge Luis Borges, Idiomas espectrales, lenguas imaginarias en la literatura latinoamericana, y El sacrificio de la página, José Antonio Ramos Sucre y el arqué republicano. Su ponencia se titula Fugas de las fuentes del arqué popular. Estás en mute. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de compartir acá mi presentación. Me avisan si se ve. ¿Se ve algo o no se ve algo? Se ve. Ok. Bueno, perdón. Bueno, yo voy a hacer una presentación. Usualmente yo leo mis presentaciones. Esta va a ser comentada porque voy a tratar de decirlo lo más resumidamente posible para que haya tiempo, porque tuvimos dificultades anteriores. Entonces, es parte de un work in progress que vengo trabajando, incluso vinculado a uno de los libros que recién publiqué de Ramos Sucre del arqué republicano, en donde estoy trabajando un poco el periodo, digamos que gomecista o de los andinos en el poder, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Bueno, ¿qué me interesa trabajar un poco? Yo quiero hacer un trabajo para tratar de entender el hoy mismo, volver al pasado, ¿no? Hacer un trabajo genealógico, básicamente para ver ciertas tradiciones que han imperado en Venezuela y en Latinoamérica, y que quizás por poca conciencia histórica en algunos casos no nos hemos dado cuenta cómo reaparecen ciertas prácticas y hábitos que diría algunos de los teóricos han reaparecido en estos tiempos, ¿no? Donde hay muchas teorías, y sobre todo las teorías sobre el populismo, ¿no? A partir de la CLAO, que se puso de moda una noción de populismo, pero estamos viendo en la práctica que están reapareciendo, emergiendo muchos populismos y estas relaciones complicadas entre el autoritarismo y el populismo, cosa que nos obliga un poco a repensar las mismas tradiciones históricas, las mismas praxis, los mismos hábitos de nuestra misma historia, para ver cómo reaparecen estos modelos en cada contexto. Entonces, a mí me interesa entonces ver un poco, hacer un recorrido retrospectivo viendo las fuentes genealógicas durante las primeras décadas del siglo XX del arqué populista. Todavía hay problemas con el uso de las terminologías, ¿no? Pero ya explicaré un poco cómo estoy utilizando aquí el populismo, que lo estoy diferenciando frente a lo popular, ¿no? Me interesa a la vez que hacer eso, si hay tiempo, si nos queda tiempo, ver ciertos signos de fuga o de existencia de algunos presupuestos y dispositivos representacionales de la máquina soberanista en su intención de apropiarse de lo popular, ¿no? Yo parto del principio de que había una tradición populista,
o popular, y hay unas diferencias importantes en cuanto a la conformación del Estado venezolano, ¿no? Algunas de esas tradiciones son muy distintas a las maneras como estamos entendiendo el populismo hoy en día desde la CLAO, pero no dejan de ser importantes y muchos teóricos y muchos críticos e historiadores han hablado de una cierta tradición populista, ¿no? En Venezuela, ¿no? Que tiene sus estilos, sus dimensiones, sus diálogos, sus elementos distintos, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los dos objetivos de esta presentación, ¿no? Entonces, como supuesto marco teórico, para ser un poco cientificista, ¿no? O los presupuestos teóricos a partir de los cuales yo quiero estar analizando este archivo populista que se va a dar en las primeras décadas del siglo XX, y con esto no estoy diciendo que el régimen de Gómez sea populista, lo que estoy diciendo es que se están dando las fuentes de ciertas discursividades, en el sentido Foucaultiano, el término, por eso hablo de la palabra genealogía, ciertas discursividades que van a aparecer más adelante, ¿no? Y para pensar ese contexto histórico y ver las fugas desde la literatura, sobre todo que me concentro, pero obviamente hay otros contextos culturales donde también se están dando fugas. Para entender eso, me interesa un poco un concepto, el concepto que maneja Louis Marán, que es un importante crítico de arte, tiene un trabajo muy interesante que se llama Poder, Representación e Imagen, un famoso libro que él hizo de 1993, donde él un poco explica las relaciones del poder y la representación, todo sistema de poder, cómo se vale de ciertos usos de la representación, ¿no? Y cómo también hay una relación, y esto es lo interesante porque él estudia la modernidad a partir de Paul Royal, que es esta escuela que influenció mucho las concepciones racionalistas del lenguaje, en Andrés Bello, y muchos de nuestros filólogos y lingüistas siguen estas concepciones. Él trata de mostrar que detrás de estas nociones de representación también hay unas nociones de encarnación, ¿no? Y esto me interesa un poco para ver esta tradición, básicamente desde la lógica de la encarnación, que es una lógica que han trabajado varios autores para entender el populismo, o sea, cómo bajo una sola figura se encarna un modelo de la sociedad o de lo popular, ¿no? Después una noción que me parece muy importante es el dispositivo monumental de Rafael Sánchez, en un famoso texto que falta traducir, donde él hace un recorrido muy delicado y muy riguroso el siglo XIX, viendo, digamos, lo que él propone el dispositivo monumental para entender el populismo o la tradición populista que hoy en día, ¿no? que ha asomado en Venezuela en distintos periodos históricos, ¿no? Y él propone que en este dispositivo monumental, ¿no? Hay la tendencia desde los inicios de la República de encarnar, siguiendo el principio de la encarnación, de encarnar en una sola figura la voz de la voluntad general y de la ley misma, es decir, en un solo cuerpo, en un solo cuerpo político, ¿no? Ha habido la tendencia, y eso es producto, digamos, de una revolución independentista que abrió toda una heterogeneidad de sujetos que no se sabía cómo controlar y cómo hacer, y eso obligó, digamos, a los líderes de la independencia a asumir la voz de la voluntad general mediante dispositivos teatrales, ¿no? Y mediante distintos mecanismos, ¿no? Y eso siguió en Bolívar, y Bolívar lo exacerbó, y después en la construcción del Estado, eso ha estado desde Guzmán Blanco hasta hoy en día, eso ha estado de una manera muy frecuente, ¿no? Ok, siguiente, paso a la siguiente acá. Ok, ahora, entonces, volviendo a mi tesis, ¿no? Dentro de la historiografía, más o menos que se ha manejado sobre Venezuela en el siglo XX, ¿no? Hablo de Luis Carlos Dávila, Ana Teresa Torres, también un reciente trabajo, muestran cómo, digamos, el populismo estatal, que no necesariamente es la versión populista de la CLAO, sino la tradición populista, como se ha hablado en los términos en la historiografía nacional. Muchos hablan de que la fuente del populismo se empiezan a dar, digamos, en 1945. Aquí yo puse en 1948, pero en 1945 Luis Carlos Dávila de hecho dice que el dispositivo heroico se transforma a partir de ese momento, ¿no? La tendencia es heroica y hay esa transformación a pensar el sujeto masa, ¿no? En la política nacional. Y podríamos decir que, aquí si pongo la fecha, 1948, es el gran momento, digamos, de espectacularidad con la fiesta de la tradición, donde, digamos, todos los elementos
de lo popular y las tradiciones populares se vinculan con una noción de pueblo y con una noción de democracia que es muy importante para la historia venezolana y muy, muy importante para nuestra democracia. Ahora, ¿qué propongo yo? Yo propongo ir un poquito más atrás y por eso me voy a las fuentes, ¿no? Porque me interesa que durante ese periodo del gomecismo no podemos hablar de que hubo democratización, no podemos decir que tampoco hubo elementos del populismo en el sentido de centralizado del gobierno, es decir, de que una práctica populista, pero sí hubo elementos importantes que crearon las condiciones para el populismo que vendrá después, o para esta idea, las construcciones de pueblo y para las construcciones de lo popular, ¿no? Una primera condición es la centralización del Estado, que muchos críticos lo han estado diciendo, o sea, gracias al gomecismo y al periodo andino es que hubo una centralización del Estado, eso es muy importante, ¿no? Pero a nivel discursivo empezaban a suceder varias cosas importantes. Uno, a nivel de los estudios antropológicos y etnográficos, ¿no? Empieza a fluir unas líneas de estudio antropológico y etnográfico que van rompiendo un poco ciertos paradigmas que venían del siglo XIX, que eran más cientificistas. Estos van a ser un paradigmas más etnográficos y más, como les había dicho, más antropológico en el sentido moderno, ¿no? Que van a ir rompiendo poco a poco ese modelo entre civilización y barbarie, que fue algo muy, muy fuerte, muy dominante en ciertas élites del siglo XIX, finales del siglo XIX, bueno, en el siglo XIX, perdón. Eso va a ir cambiando incluso en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, perdón. Entre esos estudios están los de Lisandro Alvarado, que es una pieza clave para entender, digamos, lo popular. Julio C. Salas, que se ha reivindicado recientemente, que es una pieza también muy clave, y están también los trabajos de Elías Toro y Alfredo Jan, ¿no? En cuanto a estudios lexicográficos y filológicos, también va a haber una afluencia de trabajos muy, muy importantes y muy interesantes, entre ellos el del mismo Lisandro Alvarado, ¿no? Que rompen el esquema civilización barbarie, barbarismos, ¿no? Y empiezan a recorrer, de hecho Lisandro Alvarado va a recorrer el país, ¿no? Y va a hacer todo un recorrido de vocabularios autóctonos, ¿no? Brindando una gran legitimidad a la visión de lo popular en cuanto a los sujetos que recorren las regiones venezolanas, ¿no? Está también la misma literatura regionalista, ¿no? Y ciertas sobrevivencias del criollismo literario que se estaban dando a finales del siglo XIX. Incluso fotográfico, hay algunos que llaman criollismo fotográfico los trabajos de Enrique Abril, por ejemplo, en el Cojo Ilustrado, donde hubo una sección que se llamaba Paisajes Nacionales y donde estaban estos fotógrafos recorriendo las distintas regiones del país, ¿no? Me quedan Este, 5, Juan. Ok, entonces bueno, para ir terminando este modelo, entonces teníamos la noción del alma de la raza, que va a ser muy importante en los discursos de Gallegos, de Bernardo Núñez, ¿no? Y después entonces la idea de la resurgencia o la irrupción de la generación del 28, ¿no? Todos estos modelos van a romper con la idea de civilización y barbarie en algunos puntos y en otros no. Van a reaparecer unas ideas de esencialismo nacional y formas nuevas de lo popular, reivindicando lo popular. Y esto es muy importante, esto va a crear las bases de lo que va a venir después. Como me queda poco tiempo, simplemente yo voy a terminar un poco diciendo, bueno, yo hago un trabajo más pormenorizado de estas distintas tendencias, pero a nivel de literatura, como se puede estudiar también en otros artefactos culturales, pero a nivel de literatura me interesa ver cómo tanto Ramos Sucre, Julio Garmendia, Bernardo Núñez en sus dos últimas novelas y Salustio González Rincones van a criticar este locus de lo popular, sus categorías temporal y espacio en cuanto a ese diálogo de posibilidades de encarnar al sujeto popular, a su misma idea de identidad y de propiedad estatal o privada, la manera como se apropia el Estado o la industria privada o digamos la sociedad de masas un poco, apostando un poco a la impersonalización o impropiedad a ciertos lugares vacíos, al anacronismo y al desarreglo de saberes, ¿no? Voy a terminar, perdón que vayan más rápido, voy a terminar ya con Salustio González Rincones, que es un work in progress porque me interesa mucho Yerba Santa, que es una obra poética que él escribió en 1930, que está compuesta de 3 partes, ¿no? La primera parte consta de unas traducciones de un supuesto idioma indígena de distintas regiones del país o distintas tribus del país, donde hay 2 versiones en castellano y la versión supuestamente creada por él del indigenismo autóctono. En la segunda parte hay un relato distópico
que él crea de los venezolanos, donde habla una sociedad en ruina, y después están juegos que él hace imitando los regionalismos, ¿no? Entonces, bueno, me interesa un poco ver cómo él cuestiona las representaciones de su arte, en este caso lo indígena, generando versiones poco fiables, burla de saber especializado, también de las interpretaciones exageradas, o sea, él juega con interpretaciones exageradas de supuestamente orígenes de los indígenas o de las ciertas tribus. Después, si me queda un minuto me avisas, o si me estoy pasando y termino. Después está un juego, el juego que él hace con lo oral popular en este poema, ¿no? Donde hay... donde él critica, digamos, las ciertas palabras nacionales o populares, ¿no? Vemos un uso del corrido, de jergas y relatos regionales en combinaciones inauditas, en relaciones extrañas o experimentales. Después está un poco la manera como él organiza las relaciones entre los textos. Por lo general, los textos científicos, hay un texto original, donde el texto indígena, hay un texto que comenta del especialista esto. Él va a revertir esas relaciones, entonces las notas al pie de página, los textos explicativos son excesivos, narrativos, paródicos, se está burlando todo esto, entonces va rompiendo esa relación entre saberes plasmados en el mismo texto y en el mismo formato. Y después está, bueno, también esta tendencia de la segunda parte de una civilización fenecida, que es la venezolana, ¿no? Donde él está criticando un poco las pulsiones utópicas de los nacionalismos populistas, incluso dentro de las tradiciones de las vanguardias, ¿no? Se está burlando un poco de esas pulsiones utópicas, ¿no? Detrás de todo esto hay una gran reflexión sobre la misma mediación, es decir, los elementos que esconden los dispositivos representaciones de lo popular. Él los pone en evidencia y pone en evidencia la traducibilidad misma de las actividades culturales y de estos dispositivos representacionales, ¿no? Entonces, bueno, quería terminar un poco con esto. Es un estudio que yo vengo trabajando y lo vinculo también desde otros puntos de vista con algunos otros autores, porque me interesa que al final, que retrospectivamente siento que nos están dando una base para repensar un nuevo mundo de los pueblos desde el punto de vista heterogéneo, abierto, y no de una concepción cerrada de lo popular y lo populista que ha sido muy dominante dentro del país. Entonces, con esto cierro y gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Juan Cristóbal, y gracias por atenerte con precisión al tiempo. Pasamos a la presentación de Fabiola, que yo voy a tratar de compartir con mi pantalla, que espero que todos vean. Si no se ve, me avisan. Y mientras tanto leo que Fabiola, es curadora, investigadora y gestora cultural independiente, quien actualmente vive en Lima, donde es docente en la Escuela de Arte Corriente Alterna. Magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar y licenciada en Artes Plásticas por el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. Sus publicaciones incluyen, entre otras, reescrituras visuales del cuerpo nacional en el volumen La Política Encarnada y la escena desterritorializada, reterritorializada del arte contemporáneo de Venezuela, que está en edición. Tiene un amplio portafolio de curadurías, incluyendo la premiada Helicoides Posibles del 2014, el show del artista peruano Judá Ben Hur en Nueva York en el 2020, la exposición en el marco de Art Lima, Juan José o la Barría, la locura más peligrosa de América, y Crónicas Migrantes, historias comunes entre Perú y Venezuela en el Museo de Arte Contemporáneo MAC en Lima entre el 2019 y 2020. Su ponencia se titula se titula Ecosistema Transterritorial del Arte Contemporáneo y otras prácticas de cultura visual de Venezuela, notas para trazar una cartografía abierta. Gracias, Irina. Sí, hay un ajuste en el título. Y antes de comenzar mi presentación, debo decir que los que estamos hoy aquí, Magdalena López, María Teresa Vera, Juan Cristóbal Castro y mi persona, formamos parte de Reimaginar Venezuela, grupo de estudios interdisciplinarios coordinado por Magdalena López. Y la imagen que van a ver en algunas de las presentaciones es la imagen de nuestro grupo. Entonces, bueno, voy a comenzar, voy a leer y luego en una parte voy a trabajar las imágenes, es decir, reflexionar a partir de las imágenes, pero en principio voy a leer. El desplazamiento humano que hoy en día transforma el paisaje social del continente, es decir, la migración masiva forzada venezolana,
ha impulsado la urgencia colectiva por ensayar formas posibles de reconocimiento, autorrepresentación y acción desde nuestro cuerpo social descoyuntado. Propongo el término ecosistema transterritorial del arte contemporáneo de Venezuela para abordar críticamente el estado actual de interconexión de heterogéneos agentes, plataformas, espacios, prácticas y acciones de capital cultural venezolano y de carácter independiente que estarían compartiendo un escenario no limitado por las fronteras geopolíticas del país. Y esto para el caso venezolano es inédito. Desde las prácticas y los nuevos modos de producción y circulación que se reúnen en este ecosistema cultural, se estarían formulando reflexiones y preguntas fundamentales en torno a las identidades y memorias nacionales, la comunidad imaginada y en general los imaginarios de la nación venezolana. Este ecosistema transterritorial es un tejido de relaciones, interacciones que no obedecen a un proyecto con objetivos generales. No es un proyecto con objetivos. Ni mucho menos responde a una intención programática. Surge y se desarrolla de forma orgánica. Bueno, este es un trabajo en proceso, pero sí tengo ubicado sobre todo el año 2017, es muy importante, el año 2014 también, y los años subsiguientes, ¿no? Bueno, surge y se desarrolla impulsado paradójicamente por el efecto directo e indirecto de las condiciones extremadamente precarias a las que ha estado sometida la sociedad venezolana, mucho antes de que la pandemia hiciera estragos globalmente, ¿no? Sus territorios simbólicos, o sea, los territorios de este ecosistema, son los de la nueva geografía humana de Venezuela, tanto dentro como fuera de las fronteras geopolíticas. Esta investigación tiene como antecedente un ensayo muy breve titulado La escena desterritorializada, reterritorializada del arte contemporáneo de Venezuela, que escribí a mediados del año 2018. Es un año crucial también para la migración masiva venezolana. Lo escribí por invitación de los editores del libro Arte Contemporáneo de Venezuela, volumen 2, que son Sagrario Berti, Aixa Sánchez y Kiko Villanueva. Esta publicación fue concebida para documentar el trabajo de los artistas que han emergido o protagonizado la escena del país en el periodo comprendido entre mediados del año 2000 hasta la actualidad. El planteamiento específico que me hicieron los editores fue el siguiente. Con el propósito de darle contexto a la producción de estos artistas en un tiempo que ha estado asignado por drásticas transformaciones en el campo político, social, económico y cultural, queremos invitarte a formar parte de este proyecto con la elaboración de un ensayo corto que aborda el fenómeno de la actual diáspora en el arte venezolano, tomando en cuenta antecedentes y analizando posibles escenarios. Bueno, eso fue en 2018, mediados de 2018, que fue un momento para comprender qué era lo que estaba sucediendo con la migración masiva y también un año fundamental para el reconocimiento de parte de los organismos internacionales, ¿no? de qué se trataba, qué tipo de desplazamiento humano. En la reflexión inicial, esta que escribí en 2018, tomé la noción de desterritorialización, esto es una cita de un diccionario de estudios culturales, como un concepto usado en los últimos años no solo para dar cuenta de la relación de los sujetos con el territorio físico en el acto del desplazamiento, sino también para plasmar la idea de movimiento y cambio tanto en relación a los seres humanos como con referencia a bienes, símbolos e imaginarios. Siguiendo estas ideas, describí ciertas tendencias de movilidad del arte venezolano en las que se conjugan procesos tanto de reubicación geopolítica de los sujetos como de reordenamiento de símbolos e imaginarios. Desde este punto de vista propuse valorar los procesos en desterritorialización, reterritorialización como gestos micropolíticos, de cara a los inmensos e insalvables vacíos derivados de la destrucción de la institucionalidad pública cultural por el proyecto revolucionario. A partir de este enfoque, describí las tendencias más representativas aparecidas en los años recientes en cuanto a organización grupal, colectiva, comunitaria
del arte contemporáneo y la fotografía venezolana fuera del país. Eso fue lo que hice en 2018. Ahora estoy retomando, bueno, 3 años después estoy retomando el trabajo, ¿no? Pero bueno, vuelvo con 2018. Las tendencias que yo pude ubicar en ese momento tuvieron como resultado modestas acciones de gestión cultural independiente, modestas pero significativas. Modestas acciones de gestión cultural independiente, principalmente impulsadas por el deseo de pensar al país desde el arte y desde la cultura visual, y de otorgarle visibilidad en contextos ajenos a sus realidades convulsas. En el momento actual, es decir, en este momento, el ecosistema transterritorial parece haberse extendido de forma significativa, dando así continuidad a la emergencia venezolana como impulso vital. En las siguientes líneas voy a presentar algunas de las premisas que considero indispensables para mapear este ecosistema transterritorial. Y luego, como les dije al principio, entonces voy a mostrar unas imágenes que son una selección de este archivo transterritorial, y si espero tener tiempo, sí me voy a concentrar en 2 plataformas, porque los modelos de gestión que han desarrollado me parecen sumamente significativos. Sí, que son, los escogí, estos 2 de los que hablaría un poquito más, porque son representativas de este ecosistema, ¿no? Y junto a una selección de documentos visuales a modo de coordenadas para el archivo transterritorial en construcción. Bueno, estas reflexiones que he situado exclusivamente en el terreno de las prácticas de gestión de las artes visuales contemporáneas, es importante esto, yo me estoy concentrando en modelos de gestión del arte contemporáneo, ¿no? Es importante tener eso presente. Yo considero que sin duda tienen equivalentes en las distintas disciplinas artísticas, manifestaciones culturales y comunicacionales de Venezuela. El ecosistema transterritorial cobra vida a contracorriente de problemáticas extremadamente complejas como la desinstitucionalización, el colapso económico y la migración masiva. En algunos de los intercambios y espacios de pensamiento crítico que propicia este ecosistema, se construyen y difunden nuevos imaginarios para alertar acerca de la profundización y extensión de la violación sistemática de los derechos fundamentales, las restricciones a la libertad de expresión, las restricciones y amenazas a la libertad de asociación. También, paradójicamente, la pandemia ha acelerado los modos de vida de la digitalidad, y esto ha facilitado la expansión de las redes colaborativas afectivas de solidaridad. Por todo lo anterior, también podríamos llamarlo ecosistema emergente del arte contemporáneo de Venezuela en emergencia. Este ecosistema puede ser visto como un campo fértil de ejercicios micropolíticos, como dije antes, así como el despliegue de discursividades estéticas de carácter contramonumental. Distintos autores han reflexionado en torno a este interés del campo artístico por una concepción contramonumental de la historia, vinculada a prácticas y formas de representación. Desde esta perspectiva, los artistas se interesan en deconstruir la historia con H mayúscula como arquitectura del poder, produciendo desde allí relatos visuales que ponen bajo sospecha o en entredicho a la historia oficial, o bien se interesan por las zonas del pasado o de los archivos que han sido silenciadas o suprimidas por el poder para interpretarlas a la luz del presente. Ya voy terminando el texto, entonces luego voy a pasar las imágenes. Las dinámicas comunitarias del ecosistema transterritorial podrían estar dando respuestas a la necesidad de restitución del espacio colectivo, público y político. De hecho, ponen en práctica nuevas concepciones de espacio público y comunitario. Distintos especialistas venezolanos de distintos campos disciplinarios coinciden en plantear la necesidad de tejer cierto tipo de redes y de construir cierto tipo de puentes entre los que se han ido y los que quedan. La urgencia de que los vínculos entre la comunidad venezolana dispersa fuera de las fronteras y la comunidad que sobrevive dentro del país no sean solo de orden afectivo o económico, sino que se establezca un flujo vital de conocimiento, información, capacidades técnicas, creación de espacios para el encuentro y trabajo conjunto. Y aquí estoy tomando en consideración reflexiones de Keimer Ávila, que es compañero también del grupo Reimaginar Venezuela, y de la psicóloga Cristal Palacios Yumar. Te quedan 5, Fabiola.
Vale, teniendo presente estas premisas, voy a hacer un recorrido breve por una selección de documentos visuales. Entonces, ahora sí. Yo hice una selección para que se vea que se trata realmente de un archivo. Vamos a pasar primero rápido por estas primeras. Vamos a regresar a la que dice país, porque solo va a dar una información muy general. Este es una iniciativa que desarrollaron un grupo de artistas venezolanos en Argentina. Adelante. La siguiente. En este caso es una experiencia que llevó adelante Willy McKay con el colectivo Desarmado desde Caracas en el 2017 a distancia para sensibilizar en relación a la migración venezolana. La siguiente, esta también es de la experiencia que llevó adelante el colectivo Desarmado. La siguiente. En este caso, esta es la invitación a una exposición colectiva con el título Migraciones, pero la temática no era la migración venezolana, en la ONG Madrid. La ONG tiene una sede y un trabajo de autogestión bien significativo en Venezuela, y en los años recientes se han generado distintos proyectos en países como, bueno, en ciudades como en Buenos Aires, en Santiago y en Madrid. La siguiente. En este caso es una exposición, bueno, se hicieron dos, volumen 1 y volumen 2, exposición República Colapsada, del colectivo La Meta es desmontar la simulación. Sí, la siguiente. Y en este caso es una imagen publicada en la página de Facebook de la ONG Madrid en 2018, ¿no? Y en este caso, la siguiente es una experiencia de becas para fotógrafos venezolanos que propuso o planteó un proyecto que se llama Punto Común, que es de venezolanos que también tienen la ONG Buenos Aires y, bueno, trabajan en conjunto con su cooperativa de fotógrafos en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, ahora sí, entonces, esta parte es, dije que iba a concentrarme un poco más, bueno, porque los modelos de gestión me parecen muy significativos. En este caso es Espacio GAF, que es dirigido por Marcel del Castillo, es un fotógrafo, curador, docente, gestor cultural, y él le da continuidad al trabajo de gestión que llevó adelante en Venezuela, en Mérida específicamente, y ahora está desde 2014 en Monterrey, y bueno, tiene un trabajo también importante allí con las redes de la escena de México, bueno, de Monterrey específicamente, y bueno, él ha trabajado desde ese lugar también este tipo de proyectos, ¿no? Como en este caso la exposición Cartografías Políticas Venezuela-México. Sí, adelante. Bueno, en este caso es también una imagen de esta exposición, pero la siguiente tenía la intención de leer aquí. Bueno, es un texto que habla de la relación en el contexto mexicano de las elecciones presidenciales hace unos años, y la intención de presentar críticamente los testimonios de la realidad venezolana a partir justamente de las obras de los artistas y fotógrafos que participaron 15 en esta exposición, ¿no? La siguiente es una imagen de esa muestra. Y como ven, bueno, es un gestor cultural, un fotógrafo que está trabajando desde México y sigue teniendo incidencia en la escena venezolana, pero también, digamos que traslada las producciones visuales a la escena en Monterrey, en México, ¿no? Podemos pasar por estas tres imágenes. Sí, son algunas de las obras que estuvieron en esta exposición. Y bueno, ya para terminar, la siguiente plataforma que considero que tiene un modelo
es muy representativo de lo que yo estoy estudiando, de lo que estaba investigando, es Espacio Proyecto de Libertad, también en Mérida. Y bueno, ellos están trabajando, tienen una sede física y un espacio de exhibición, pero ahora yo pienso que también están en un ejercicio también de territorialización. Tienen un proyecto así, que me parece sumamente significativo en relación a lo que he estado presentando, que es Atlas Inconcluso de un paisaje en proceso. En este caso, los coordinadores son Manuela García y Manuel Vázquez Ortega. Espacio Proyecto Libertad, no lo dije antes, está dirigido por Elizabeth Marín, académica, historiadora del arte y curadora. Y bueno, como dije, tienen un trabajo importante comunitario en la ciudad, pero ahora están proyectándose, por ejemplo, este proyecto, el Atlas Inconcluso, invitaron a artistas que están viviendo en distintos países venezolanos y también algunos que están en Venezuela, ¿no? Y la siguiente. ¿Sí? Creo que ya vamos cerrando, Fabiola. Ok, sí. Bueno, entonces, sí, para cerrar, sí, bueno. Para cerrar entonces, esta es una conclusión abierta también. Como ven, es un trabajo en proceso. Estos reordenamientos orgánicos no programáticos de capital intelectual, simbólico, ético y estético, lo ético es muy importante, obligan a estudiar e investigar estos nuevos modelos de gestión crítica del arte de Venezuela. Impulsan a profundizar no solo en las producciones artísticas como tales, como dije antes, sino en los modelos de producción, en los modos de producción. En sus propios modos de producción colectiva o formas colaborativas como problematizaciones en torno a la pertenencia, arraigo, desarraigo, identidad, memoria. Será necesario conseguir modos de consolidar y extender los alcances de este cuerpo social descoyuntado que busca formas de recomponerse. Un cuerpo que, desde la catástrofe del presente venezolano, reconstruye la trama de un tejido común, proyectando futuros posibles. Muy bien, gracias Fabiola. Seguimos entonces con Magdalena. Magdalena es PhD de la Universidad de Pittsburgh, investigadora del Kellogg Institute for International Studies y del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa. Se especializa en cultura y literatura en el Caribe hispano. Es autora de El otro de nuestra América, Imaginario Frente en Estados Unidos, en la República Dominicana y Cuba, desde el fracaso, narrativas del Caribe insular hispano en el siglo XXI, y de la novela Penínsulas Rotas. Ha publicado artículos en numerosas revistas como la American Research Review, Bulletin of Hispanic Studies, Revista Iberoamericana, entre varias otras. Su ponencia se titula Los usos del pasado y el campo cultural venezolano, 5 novelas. Estás en mute. ¿Ahora sí? Okay. Bueno, muy buenas noches de este lado del Atlántico, del que estamos María Teresa y yo. Buenas tardes para allá. Quiero comenzar por agradecer a mis colegas que me acompañan en esta mesa y que somos colegas de este grupo Reimaginar Venezuela. También le quiero agradecer a Irina por su generosidad de ser nuestra moderadora y de además hacernos nuestra comentarista, de hacernos los comentarios. Estoy segura que su lectura va a ser súper interesante, y desde luego a la gente que nos está escuchando del otro lado, que tiene la suficiente paciencia, digamos, para seguirnos ya después de este maratón hoy. Lo que voy a presentar es un resumen muy cortito de un artículo que acaba de salir publicado en Academus, en el número 22 de la Universidad Central de Venezuela. Es un dossier que fue coordinado por Juan Cristóbal Castro y Rebeca Pineda. Entonces, para más detalles pueden dirigirse directamente allí, que está online. Bien, la necesidad de recuperar aquellas memorias históricas invisibilizadas por relato oficial con frecuencia viene acompañada de una afectividad nostálgica. La concepción del pasado, así como la memoria que se ficcionaliza del campo cultural venezolano del siglo XX, me permite relacionar 5 novelas recientes con los 2 tipos de nostalgias formulados por Svetlana Voint, la restaurativa y la reflexiva.
Mientras The Night de Rodrigo Blanco Calderón, La hija de la española de Karina Sainz Borgo y El síndrome de Lisboa de Eduardo Sánchez Rugeles proponen una visión del pasado idealizada en la que contrastar la precariedad presente, las ficciones Mala Sangre de Michel Roche y Crema Paraíso de Camilo Pino abandonan la certeza sobre las bondades del pasado para intentar vislumbrar la crisis presente. La diferencia, parafraseando a Boyd, es que nos encontramos, por un lado, ante un posicionamiento restaurativo que intenta proteger la verdad absoluta y otro reflexivo que la pone en duda. En sintonía con esta idea, sostengo que si el pasado se concibe como un tiempo impoluto, la memoria que se construye pierde toda capacidad renovadora, petrificada en un tiempo desvinculado del presente. Pero si, por el contrario, ese pasado se encara desde la duda, la memoria que forjamos podría funcionar como un recurso transformador para pensarnos hoy. Vamos entonces con este primer grupo y The Night, ¿no? Tanto The Night como La hija y El síndrome significan una Caracas actual de horror para apelar en realidad a un pasado y una concepción de valores asociados a este. Veremos que en la novela de Blanco Calderón el diálogo temporal se ve interrumpido por la mitificación del ámbito letrado. Como se recordará, el nudo que relaciona los varios personajes es la biografía de Darío Lanzini. La vida del escritor de palíndromos arrastra al lector hacia el campo cultural venezolano de la segunda mitad del siglo XX. Intelectuales, escritores y artistas como Osvaldo Barreto, Manuel Caballero, Rafael Cadenas, Jacobo Borges, Antonieta Madrid y Osvaldo Trejo integran el paisaje de un pasado que luce desarticulado con el horror presente. Ya sea al abordar el tema a la bohemia en Europa, o la ciudad letrada cosmopolita y relativamente desahogada gracias a las redes comunistas primero y a las bondades de la democracia petrolera después, asistimos a una inconsistencia entre el horror presente y un pasado mitificado por sus poetas, artistas y guerrilleros. Esto de hecho impide una visión crítica del campo cultural que pueda ponerse en relación con la catástrofe del país. Los límites en el abordaje de la oscuridad venezolana se producen por una sobrevalorización de la escritura como instancia privilegiada de autoridad interpretativa. Ni siquiera las imágenes de los cuerpos femeninos martirizados ofrecen algún tipo de hermenéutica que tenga similar legitimidad que la escritura. Detectamos aquí a la impronta de Ricardo Piglia respecto a las potencialidades del lenguaje y la ficción. Sin embargo, en la medida en que The Night compromete las historias del pasado en un marco letrado mitificado, se cierra la posibilidad de reformular, transmutar o desafiar el archivo letrado. Pareciera que la propuesta fuese finalmente la misma del personaje Álamo, es decir, y cito de la novela, la de asirse a un amasijo de aire con el que se había construido un personaje y al que le había designado un rol de sombra, de existencia simbiótica que solo buscaba las migajas dejadas por cuerpos mayores. Esta visión de la labor creativa en términos de ancilaridad respecto a los mayores, entre comillas, apunta un tipo de nostalgia edípica en constante frustración ante la labor de una imitación que no puede sino fallar dado el cambio de contexto y de tiempo histórico. Y es que los padres del archivo de Blanco Calderón, Piglia, Bolaño, incluso Borges, Lanzini y sus contemporáneos venezolanos castran la oportunidad de penetrar la noche venezolana desde su propia singularidad histórica y literaria. Bien, vamos con La hija de la española. Esta novela tiene por protagonista una filóloga, también entre comillas, que tras crudos avatares en una Caracas de horror, suplanta la identidad de una vecina asesinada y huye del país hacia Madrid usando el pasaporte español de aquella. En oposición al presente de malandros, motorizados y mujeres vulgares, la narración apuesta por un pasado enaltecido a través de los inmigrantes europeos que llegaron durante la dictadura perejimenista. Estos representan valores de humildad, honestidad y laboriosidad que se han perdido. En sus múltiples caracterizaciones, la novela recupera de aquella misma época cierta visión racial propia del ideal nacional para explicar el fracaso de la nación. En este universo de la novela, los morenos, entre comillas, de la novela, y los pobres solo pueden existir de dos maneras: como huellas pintorescas de un mundo rural extinguido y como delincuentes, psicópatas, también entrecomillados, chavistas. El racismo implicará no solo una deshumanización del otro,
debido al color de su piel, sino también a su clase social, ideología y cultura. De hecho, es en torno a una alta cultura diferenciadora de la barbarie popular donde se cifran algunas de las defensas de la protagonista. En particular, elementos culturales europeos como los libros antiguos, cierta arquitectura urbana y una biblioteca con volúmenes de artes resultan salvíficos. De esta manera, la novela abraza el megarrelato modernizador, articulado a un imaginario francés como emblemas de civilización frente a la barbarie, es decir, Gallimard versus el reggaetón. La promesa modernizadora del nuevo ideal nacional, con toda su carga positivista tardía y sus jerarquizaciones culturales, se expresa en esta obra como materia de una nostalgia restaurativa que resulta funcional a un mercado editorial que se recrea en las miserias de los países periféricos. Bien, vamos con el síndrome de Lisboa. Si en las dos novelas anteriores a la Caracas apocalíptica se superponen ámbitos del pasado claramente demarcados, en esta el pasado luce más vago. Esto probablemente se deba a que lo que se intenta no es recrear un determinado tiempo histórico, sino proponer una memoria juvenil de principios del siglo XXI. El pasado, sin embargo, no desaparece. La narración está atravesada por una conciencia de la pérdida, pero el duelo nunca se completa porque el imaginario resulta capturado por una sensibilidad épica. En psicoanálisis, a diferencia de lo que sucede con el duelo, con la melancolía la pérdida acaba recayendo sobre el propio ego en un movimiento de identificación narcisista con el objeto perdido. En el síndrome, este narcisismo se reduce en la figura del narrador, Fernando, y su vínculo con la literatura como garantía de superioridad moral. Incluso las menciones a otro tipo de expresiones culturales de sus jóvenes estudiantes, como el rap, resultan opacadas por la voz de autoridad monocorde de Fernando. Algo similar sucede con los aleccionadores discursos de su amigo portugués Moreira. Si en La hija la identidad personal buscaba mimetizarse con la española, en esta obra Venezuela se proyecta en un Portugal que ha quedado sin territorio por causa de un meteorito. El síndrome de Lisboa, resulta entonces una metáfora para hablar de la propia pérdida del país. Se establece así una analogía entre Fernando y Moreira como figuras desterradas cuyas pérdidas se subliman en la identificación de una tradición letrada europea, esa de Queiroz, Pessoa, Saramago, Shakespeare, Stendhal y Racine, entre otros. Por contraste, los represores a duras penas saben leer y escribir. La hipervalorización de la literatura se traduce en una idealización del escritor como ser dotado de una sabiduría excepcional, también como mártir ejemplar. La muerte de Fernando a manos de las fuerzas de seguridad del Estado termina por duplicar la épica al discurso oficial. En tal altisonancia tan ajena a cualquier posibilidad de duelo, el lugar desde donde se piensa la cultura es determinante. En el paroxismo del imaginario triunfalista, la novela imagina la caída de la actual dictadura, concatenada a una nueva reconquista de América, en la que los portugueses, y cito, como en los tiempos de Vasco de Gama, cruzarán nuevamente el Atlántico. La nostalgia restaurativa se configura así como una vuelta a las reconquistas europeas, culturales y migratorias, contra la impiedad letrada local. Ahora quiero pasar al segundo grupo y voy a comentar ahora Malasangre, ¿no? A diferencia de Sainz-Forgo, Rocha no evita retratar los daños de una dictadura del siglo XX. Sin embargo, la novela no se conforma con un mero inventario de horrores. Malasangre apuesta por una lectura historicista en la que los males no están determinados por factores raciales o de clase, sino por las condiciones estructurales sobre las que se levantó el Estado venezolano. Volver sobre el gomecismo permite revisar la modernidad que acabó por legitimar un Estado extractivista articulado a una cultura militarista y machista alrededor de la renta petrolera. Así, el pasado no funciona como un dispositivo de fuga, sino como un espejo en el que adivinamos la catástrofe presente. Por otro lado, Diana, la protagonista, es hematófaga, es decir, vampira. No estamos aquí entonces ante protagonistas modélicos. La narración abunda en caracterizaciones que hacen de lo raro, lo degenerado, lo extravagante,
una condición que permite leer las anomalías de un país encorsetado en maneras opresivas. De ahí que la mirada sobre la sociedad venezolana sea transversal, ricos y pobres, hombres y mujeres, criollos extranjeros, blancos y pardos, forman parte del engranaje del poder alimentado por la explotación petrolera. Estamos ante una narración que ya no puede enmarcarse en el maniqueísmo de una narrativa de tesis, moralizante y pedagógica. Por esta razón, el abordaje que se hace de la literatura y del mundo letrado también es complejo y relativo. En general, la alta cultura funciona tanto para alimentar esnovismos acomplejados como para concebir pequeños espacios de libertad. Tampoco el apego a la literatura es garantía de superioridad moral. Sin duda, aquí los personajes cultos están en las antípodas de la mitificación de los escritores, lectores y poetas de las 3 novelas anteriores. Contrariamente a una perspectiva nostálgica restaurativa, Malasangre apela a una visión contemporánea en la que al reunir personajes que están fuera de la norma, pero que tampoco son idealizados, nos lleva a poner en duda cualquier premisa valorativa. Y vamos con la última novela. ¿Voy bien de tiempo, Irina? Te quedan 4 minutos. Ah, voy bien, sí. Gracias. La novela narra, vamos con Crema Paraíso. La novela narra la historia de Dubac y su hijo Emiliano. Mientras el primero es un poeta famoso a nivel internacional, el segundo brega por sobrevivir como inmigrante en Miami. La trama está construida como una comedia de enredos en las que se narran las peripecias de juventud del poeta Dubac, tanto en un congreso de literatura en La Habana como en la Caracas bohemia de los primeros años de la década de los 80. También atestiguamos los años adolescentes de su hijo Emiliano, quien es consciente de haber tenido un padre un poco vago e irresponsable que lo martirizaba llenándole su habitación de libros. Tal experiencia hace que Emiliano no comparte el universo letrado de su padre, ni se haya leído uno solo de sus poemas. Este posicionamiento indica un contraste con los relatos letrados que hemos visto enaltecidos en las novelas del primer grupo. La diferencia entre el padre y el hijo alude a la particularidad de la generación del Viernes Negro, cuya experiencia fue distinta a la del encanto y las dádivas de la gran Venezuela para las generaciones anteriores. Es desde esta perspectiva de una generación que heredó la resaca de la gran fiesta petrolera que disfrutaron sus progenitores, que esta obra se sitúa en un lugar opuesto al de The Night. No hay aquí una petrificación idealizada del pasado, ni un archivo incólume que se desvincule de la precariedad presente. Referentes como Araujo, Izaguirre, Gervasi y Antonia Palacios se nos presentan con humor y humanidad. Favorecidos en un país que producía, y cito la novela, más poetas que petróleo, son seres de carne y hueso cuya adscripción a la ciudad venezolana letrada no garantiza su superioridad moral. También en un contexto más amplio, ya sean intelectuales de izquierda o derecha, escritores comprometidos o conservadores, poetas conversacionales o manieristas, con fuertes identidades militantes o meramente oportunistas, el retrato de estos personajes da cuenta de una sensibilidad que al tiempo que desinfla los relatos del pasado, construye puentes con aquel desde una humildad obligada por la catástrofe presente. La narración, además, propone una mirada inclusiva en la que la alta cultura alterna con juegos de videos, los reality shows y las comiquitas al estilo de Condorito. Así, lejos de toda grandilocuencia, se completa el parricidio letrado y escapamos de la petrificación temporal y del narcisismo autocelebratorio. El humor, sin embargo, no implica una actitud despectiva hacia un mundo que se retrata a veces con afecto. Es precisamente en esta combinación entre desmitificación y apego la que encontramos la clave de una nostalgia reflexiva. Partiendo de las añoranzas de Duboc por las limonadas frappé de las heladerías de Crema Paraíso, Emiliano registra un negocio de carritos de perros calientes en Miami. Lo crea bajo el nombre de las míticas heladerías e impone a los vendedores usar el mismo chaleco al modo de su padre. Crema Paraíso constituye, así, esa materia prima del pasado que es capaz de reformularse en el presente para descargarnos del megarrelato nacional y de sus límites territoriales.
Bien, ya para terminar, a lo largo de esta presentación he señalado dos de los principales usos del pasado en relación con la autoridad letrada. Mientras algunas narraciones formulan una mirada nostálgica, poco crítica con el proyecto de modernidad y con el campo cultural que ésta forjó, otras cuestionan las herencias simbólicas e históricas del país en términos de diálogo con el presente. De la posibilidad de fraguar una memoria dinámica, apartada de toda ilusión restaurativa, emergen algunos imaginarios que podrían contribuir con una literatura más compleja, de acuerdo a los tiempos que vivimos, y que sea capaz de imaginarnos en términos realmente inclusivos. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Y bueno, terminamos con la presentación de María Teresa Vera Rojas, quien es profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Lleida, investigadora de ADHUC, Centro de Investigación Teórica de Género y Sexualidad de la Universidad de Barcelona, y directora de 452 grados Fahrenheit, revista de teoría de la literatura y literatura comparada. Es doctora en estudios culturales y de género por la Universidad de Barcelona y PhD en Hispanic Studies por la Universidad de Houston. Cuenta con diferentes publicaciones en varios volúmenes y revistas, incluyendo Iberoamericana, Cuadernos de Literatura, Bulletin of Latin American Research, entre otras. Es editora del volumen Nuevas Subjetividades, Sexualidades Literarias y autora de Se conoce que usted es moderna, Lecturas de la mujer moderna en la colonia hispana de Nueva York, 1920-1940. Recientemente coeditó el volumen New Perspectives on Hispanic Caribbean Studies y estuvo a cargo de la compilación, introducción y edición de El feminismo no es nuevo. Su ponencia, creo, se titula Del regionalismo a la deshumanización, miradas hegemónicas y subjetivadas, subjetivadas eurocéntricas en la hija de la española. Bueno, muchas gracias, Irina. Gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. El título es mucho más amplio y ambicioso de lo que podré exponer hoy por el tiempo, pero bueno, un poco sí resume hacia donde quiero ir en este primer momento, ¿no? Antes de comenzar, si me permiten, quisiera agradecer a la sección de LASA Venezuela y en particular a Magdalena López y al comité organizador por el impecable y sin duda complejo trabajo de coordinación y logística de estas necesarias jornadas. Mi presentación de hoy es apenas un bosquejo de una investigación todavía en ciernes que llevo a cabo en el marco de las reflexiones y las búsquedas del grupo Reimaginar Venezuela, Grupo de Estudios Interdisciplinarios. Con esta investigación me gustaría explorar en qué medida la ficción venezolana contemporánea puede devenir un recurso para pensar otras formas de comunidad en el contexto venezolano. Incluso cuando dichas ficciones, como en el caso de La hija de la española, se posicionan desde un lugar que perpetúa las dicotomías, los discursos y los enfrentamientos por la posesión de la nación. Mi lectura de esta novela dialoga así con las aproximaciones que han explorado tanto sus reductos nostálgicos letrados como la mirada celebratoria de un tipo de inmigración, la europea, que adquiere forma como parte del proyecto modernizador perejimenista, y sobre esto ha escrito y ya nos ha comentado además una breve parte de ello extensamente mi colega Magdalena López. Reconozco también en el marco de esta lectura que hago la importancia de las críticas que han destacado los múltiples problemas en la escritura y el léxico de la novela. Y destaco esto no porque defienda un purismo en el habla venezolano, nada más lejos de la realidad, sino por los guiños intencionales con el público lector español y me atrevería a decir también conosureño. También reconozco el hecho paradójico de que más allá de su repercusión literaria, todavía hay muy pocos estudios que exploren su impacto en el campo literario en español. Como sabemos, la novela de Karina Sáenz Borgo comienza con la muerte de la madre de Adelaida, llamada también Adelaida Falcón. El inicio de la novela nos introduce en la pérdida como un leitmotiv de toda la narración. La pérdida de la familia, del lenguaje, del tiempo presente, del país. De hecho, desde las primeras páginas, el relato de Adelaida se articula a partir de la denuncia por la desaparición y la expropiación de un país que ella piensa como propio y que ve violentamente arrebatado por los otros. Y cito, en aquella ciudad, en trance de morir, nosotras lo habíamos perdido todo, incluso las palabras en tiempo presente.
para más adelante lamentar, y cito de nuevo, cómo el pan, el alprazolam, escaseaba y el desánimo se abría paso con la misma fuerza de la desesperación de quienes veían desaparecer todo cuanto necesitaban: las personas, los lugares, los amigos, los recuerdos, la comida, la calma, la paz, la cordura. Perder se convirtió en un verbo igualador que los hijos de la revolución usaron en contra nuestra. Fin de cita. En esta novela, la pérdida es el motor que moviliza la acción presente, así como el dispositivo que activa el recuerdo de un país y de una herencia que Falcón reclama como suyos, y de los que, como ella, veían desaparecer aquello que congregaba al nosotros. Cito: por perder, perdimos hasta el nombre. Ellas, nosotras, las Falcón, las reinas de un mundo en trance de morir. Según el diccionario de la Real Academia, la pérdida se define como la carencia o privación de lo que se poseía. Es decir, la pérdida nos remite a la propiedad, así como también a aquello que nos es propio, que nos define. En este caso, la identidad y por extensión la comunidad. En este sentido, la pérdida como un elemento igualador solo les puede pertenecer a quienes son reconocidos como iguales, es decir, a quienes son propietarios de lo que les es común. Según esta premisa, la pérdida del país al que hace referencia Adelaida no puede ser una experiencia de las milicias civiles que conforman a los hijos de la revolución. De allí, sin duda, que estos no solo deformen el paisaje y la historia que Falcón considera como propios, sino que además sean representados a lo largo de la novela como bastardos, como bestias que habitan la jungla y los vertederos de la cartografía urbana. Y cito de la novela. Dice Adelaida, ¿no? Los vi crecer y formar parte del paisaje al que se acoplaron como algo normal. Una presencia camuflada en el desorden y el caos, protegida y alimentada por la revolución. Comenzaron congregándose junto a los vertederos de la Plaza del Comandante, que hasta entonces seguíamos llamando por su nombre original, la Plaza Miranda, un homenaje al único prócer realmente liberal de nuestra guerra de independencia y que murió, como todos los hombres buenos y justos, lejos del país al que le había entregado todo. Ese fue el sitio que eligieron los hijos de la revolución para levantar su nuevo comando. Hijos. ¿Y por qué no los bastardos? Los bastardos de la revolución. Me dije al ver a un grupo de mujeres obesas, todas vestidas de rojo. Parecían una familia, un gineceo de ninfas amorcilladas, padres y hermanos que en realidad eran madres y hermanas. Vestales armadas con cubetas y palos. La feminidad en su más amplio y esperpéntico esplendor. Fin de cita. En tanto que hija legítima de Venezuela, Adelaida se posiciona en el relato como testigo y víctima de las barbaries con las que estos colectivos amparados por la revolución la despropian de su historia, su ciudad, su arraigo y su lenguaje. De hecho, la escena antes citada destaca porque anticipa el que será su futuro en un ejercicio especular con la figura del origen que representa el liberal Francisco de Miranda, cuyo reflejo nos proyecta la imagen de Falcón como una mujer buena y justa, incomprendida por su país, así como también una mujer cuya feminidad, raza y clase social se reconocen en la normatividad que le otorga su humanidad y su pertenencia a una comunidad política que se articula en torno a la identidad, al individuo, a la particularidad, al origen y al fin, o más simplemente en torno al sujeto, con todas sus más irrenunciables connotaciones metafísicas de unidad absoluto e interioridad. Esto es, a decir de Espósito, una comunidad que se entiende como una propiedad de los sujetos que une, un atributo, una determinación, un predicado que los califica como pertenecientes al mismo conjunto, o inclusive una sustancia producida por su unión. Según esta concepción política que critica Espósito, cito, la comunidad es un bien, un valor, una esencia que se puede perder y reencontrar como algo que nos perteneció en otro tiempo y que por eso podrá volver a pertenecernos. Fin de cita. Es decir, la posición desde la cual Sainsborgo construye las ficciones dicotómicas y especulares de su relato entienden que la comunidad es una cualidad que se agrega a la naturaleza de los sujetos, haciéndolos también sujetos de comunidad.
Esta manera de concebir la comunidad se refuerza en las dicotomías, las construcciones especulares y las formas de apropiación desde las cuales Adelaida explora la pérdida y el miedo, así como el sentido de supervivencia con el cual justifica su sacrificio y sus acciones. Sin embargo, más que reforzar esta idea excluyente de la comunidad, como pueden intuir, me gustaría pensar esta novela a partir de la redefinición epistemológica con la cual la comunidad no se refiere a lo propio ni a ninguna propiedad compartida por sus miembros, sino a algo que estos pierden, ceden o de lo que carecen. Esto es, como afirma Espósito, lo común empieza allá donde lo propio termina. Repensar los límites de lo propio y de la pérdida supondría entonces repensar la propia concepción del sujeto, ya que, como explica Marta Segarra, los miembros de la comunidad están sujetos a un deber o una deuda que les expropia en parte o totalmente de su propiedad inicial, es decir, de su misma subjetividad. En este sentido me pregunto, ¿cómo superar las dicotomías que fracturan la pertenencia a un imaginario nacional? ¿En qué medida el paisaje marítimo y rural y los recuerdos familiares de la protagonista recuerdan la idealización del pasado rural y del paisaje colonial y esclavista desde el que se ha imaginado el Caribe y la mujer como parte integral de la naturaleza? ¿Cómo se articulan la feminidad, la sexualidad y la raza en esta compleja arquitectura nacional? Pero sobre todo me pregunto, ¿cómo concebir la comunidad más allá de las lógicas excluyentes del discurso político, según las cuales adquieren primacía los regímenes normativos de la identidad? ¿Y cómo reconocer la alteridad como parte constitutiva del ser? Es decir, ¿cómo concebir el ser no como algo que se posee, sino que existe en común? ¿Qué es en común, a decir de Nancy? El cuestionamiento desde el que exploro o estoy comenzando a explorar estas dicotomías, las dicotomías en las que se sostiene esta novela, se inscribe en la crítica a la concepción soberana del sujeto, a la que apuntan las problematizaciones de la concepción política de la comunidad antes señaladas. En La hija de la española, Adelaida construye su subjetividad a partir de una radical distinción con la alteridad que encarnan los y las hijas de la revolución. A lo largo de la novela, la protagonista no solo marca la distinción entre su legitimidad y la bastardía de estos últimos como hijos de la nación, sino que además enfatiza dicha diferencia mediante la animalización de sus miembros. El ejemplo anterior es una muestra de ello, pero es que el libro está repleto de escenas en las que la bestialidad de estos reside no solamente en sus actos, sino también en su fisionomía corporal. Los capítulos que recogen la invasión a su casa son un buen ejemplo de lo anterior. Citaré un fragmento nada más, ¿no? Además, Magdalena había puesto también unos fragmentos, ¿no? Por ejemplo, dice Adelaida, la mariscala me miró con ojos becerros, desprovistos de toda inteligencia, sin dejar de presionar mi brazo con su mano. Se levantó la blusa, de la que cayeron algunas lentejuelas. Tenía un revólver encajado sobre su tripa, que se desparramaba como una salchicha gracias a la liga de una malla que asfixiaba la circunferencia de su cintura. A las descripciones clasistas y racistas de unos cuerpos cuyos olores desprenden inmundicia, le sigue la escena de destrucción de los libros y con ello del patrimonio letrado que hacía de Adelaida un sujeto pensante e ilustrado, una figura representante de la pérdida de los registros discursivos de una nación ocupada, bajo la justificación del hambre y de la posesión. Y como bien además ha explicado Magdalena, la deformación caricaturizada del habla de las hijas de la revolución las reduce a poco más que animales, que se mueven por instinto y aniquilan todo lo que está a su paso. En el lado opuesto se erige la imagen doliente y malograda de Adelaida como reducto del humano, del saber, de una nostalgia letrada que desaparece en la mierda de la poseta. Un momentito. Esta misma distancia se refuerza en la manera como Adelaida concibe el sentido de su supervivencia en la invasión al apartamento de Aurora Peralta, en la rapidez con la que decide deshacerse de sus cuerpos y apropiarse de su identidad. Adelaida justifica sus actos bajo las lógicas de una modernidad que se entiende si seguimos a Chilmende como la percepción, que entiende la percepción de la existencia del otro como un atentado a mi propia vida, como una amenaza mortal o un peligro absoluto cuya eliminación biofísica reforzaría mi potencial de vida y de seguridad.
Esta manera de concebir la soberanía no solo hace que Adelaida legitime su supervivencia por encima de la destrucción y el terror que reconoce en los y las hijas de la revolución, sino que conciba las acciones de estos últimos en el marco de la necropolítica, es decir, como producto de un estado de excepción en el que domina la soberanía del derecho a la muerte. No es extraño, por tanto, que construya una relación especular no exenta de superioridad, una relación muy problemática con Aurora, pero a fin de cuentas especular, en quien reconoce a la Venezuela que le pertenece y que su nostalgia de una nación perdida se articule a partir de un recuerdo, de un imaginario exotista y estereotipado que concibe el paisaje de los mismos registros coloniales que lo construyeron y cuyas reminiscencias tienen sus más cercanos referentes en el regionalismo de Gallegos. No voy a leer la cita que tenía para poder concluir bien, pero en esta cita es la cita que tiene que ver con el maíz, como este elemento, el maíz industrial, como este elemento unificador. Y esta cita, esta escena es sumamente problemática, bueno, como muchas de la novela, pero solo quiero destacar cómo para Adelaida el origen de la Venezuela moderna en la que se reconoce proviene del maíz industrial, cuya manufactura es producto de la modernización y el ingenio de un cervecero alemán. El trabajo de las piloneras se enmarca en un pasado idealizado en el que la esclavitud es embellecida con el cantar de mujeres incultas, textual esto, cuyos destinos en el contexto determinista de la novela y positivista, recordemos que dice la tragedia nos vino dada, precede al de las hijas de la revolución. Esta imagen que refuerza la mirada colonial desde la cual Adelaida construye su subjetividad eurocéntrica expone una fractura de origen, una distancia insalvable con una alteridad fundacional de las ficciones de la Venezuela moderna. Y ya cierro. Según el diccionario de la Real Academia, a mí me gustan los círculos, el resentimiento se define como el sentimiento de dolor o molestia en alguna parte del cuerpo, a causa de alguna enfermedad o dolencia pasada. La pérdida lleva consigo el resentimiento de un cuerpo que reconoce su dolencia en la totalidad y la posesión del pasado. Esta dolencia, en el caso venezolano, ha hecho que la memoria y la nostalgia adquieran dimensiones monumentales, como bien han explicado mis compañeros, que nos impiden despropiarnos de identidades fosilizadas, cuyas luchas por la soberanía del yo restituyen fronteras insalvables. De allí mi propuesta y mi interés por explorar otras maneras de concebir la comunidad que nos permitan abrirnos al otro, desposeernos del yo. Es decir, una comunidad futura que vaya más allá de la inteligibilidad del sujeto, no para reconocerse en otro sujeto, sino para concebir este otro como una cadena de alteraciones que no se fija nunca en una nueva identidad. Quizás esa hacia la idea de la comunidad impolítica de Espósito, hacia donde me interesa dirigir mi reflexión para pensar en formas de sociabilidad que se alejen de toda pretensión de realización histórica y empírica. No ignoro que esta búsqueda puede encontrar sus límites en el orden que imponen el lenguaje y la representación. Sin embargo, la ficción es también una herramienta que nos puede ayudar a problematizar, como sucede con la hija de la española, los excesos del pasado, del sujeto y de la identidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa, por esa lectura de la hija de la española, y gracias a todos los panelistas por intervenciones brillantes. Estoy segura que va a haber muchas preguntas y muchos comentarios. Yo voy a hacer un breve comentario sobre las ponencias en su totalidad y luego voy a lanzarles algunas preguntas individualmente. Ustedes tienen completa libertad de ignorar esas preguntas y no responderlas, o responder una y no todas, pero también el intento es de darles oportunidad a expandir algunas cosas que quizás se quedaron un poco en el camino por cuestiones de tiempo, ¿no? Creo que algo que une a las cuatro ponencias es obviamente esta mirada hacia el pasado, que no es realmente una mirada, creo yo, sino más bien como una especie de viaje incómodo, tortuoso, pulludo, punzante, en el que el cuerpo mismo se hace vulnerable y se compromete, que Magdalena en su artículo en Academos habla acerca de este descenso hacia el pasado, que Juan Cristóbal en su última novela habla de arqueología, bueno, arqueología sonámbula, pero arqueología. Entonces me interesa cómo los cuatro no están yendo al pasado cómodamente, sino están tratando de ensuciarse, digamos, con la historia, en un intento de ir hacia el pasado para repensarnos, reentendernos, y también apuntar a nuevos lenguajes para un futuro
y también ahora nuevas formas de comunidad hacia ese futuro. Y eso es algo que me entusiasma, creo, porque a lo largo de Lazo Venezuela, pues creo que hemos comentado bastante el estado de ruina y escombro y crisis en el que estamos, que hace aún más urgente esa posibilidad de futuro, algún gesto, algún guiño, alguna apuesta a ese futuro que llevamos por delante, ¿no? Y en el caso de varias ponencias, esto ocurre desde el desplazamiento del sujeto, es decir, el sujeto que está en un entre, sea un entre de aquí a allá virtual físico, o en un entre geográfico, ¿no? Dando oportunidad a lo que Fabiola llama esta ecología de la transterritorialidad del arte contemporáneo, o sea un sujeto que viaja, por supuesto, y llega a otro lugar, y ese otro lugar tiene sus propias demandas y sus propias audiencias que tienen sus propias exigencias sobre cómo va a ser esa mirada hacia el pasado. Y eso es algo que vemos obviamente en los trabajos de María Teresa y Magdalena, que son novelas que se escriben desde afuera. Entonces son novelas donde el sujeto también tiene que lidiar con esos imaginarios sobre el país desde afuera y la forma en la que esos imaginarios han jugado un papel en la historia del país, en el caso de, por ejemplo, Europa. Entonces, en ese recorrido creo que, por un lado, ¿no? Nos invita a revisitar críticamente, o en este sentido de nostalgia que propone Svetlana Boym, que no es restaurativa, sino reflexiva, acerca del pasado y también qué posibilidades de sociabilidad, comunidad, lo común surgen en ese movimiento, ¿no? No necesariamente en el estancamiento, sino ese movimiento, si aquí y allá, porque el sujeto venezolano que migra no llega nunca a ser un sujeto que se estanca o que para. Y lo otro que surge, que creo que es súper interesante en las ponencias, es esto de lo popular, el pueblo, la masa, etcétera, que en el caso de Juan Cristóbal vemos en operaciones de encarnación, que es lo que él llama, que se llevan a cabo en el caso de tu análisis, en el contexto de la dictadura de Juan Vicente Gómez y las producciones culturales en ese momento. Es curioso que también sea ese el momento al que se regresa, por ejemplo, en Mala Sangre. Y también vemos lo popular en el contexto de las novelas contemporáneas y lo que Magdalena llama esta lectura de la nostalgia restaurativa, donde ese proceso de encarnación bordea en lo grotesco y en eso que causa horror. Y eso es algo a lo que Magdalena eventualmente te voy a preguntar, ¿no? Y finalmente, algo que me parece interesante, a los que todos aluden, pero un poco sutilmente, pero está explícitamente puesto en el título del panel, es a esos gestos de fuga. Es decir, por un lado el archivo y por otro lo que se fuga. Y creo que sería, y esa es mi pregunta global, sería, ¿qué es eso que se fuga para ustedes? Es decir, en eso en lo que ustedes examinan, ¿qué es eso que se escapa, ¿no? Porque creo que todos han notado ese gesto, pero me interesa saber qué es eso a lo que accedemos, digamos, una vez que reconocemos este gesto de fuga, ¿no? Entonces, eso como una pregunta general. Ahora voy individualmente, y como les digo, tienen oportunidad de responder lo que quieran, no quiero imponer, y tampoco quiero quitarle tiempo a los que están en la audiencia. Fabiola, en tu trabajo, y me llama mucho la atención el uso del ecosistema como palabra para denominar esta nueva geografía o cartografía de desterritorialización, en tu trabajo tú mencionas una potencia micropolítica. Y me interesaría saber cómo lees tú esos gestos micropolíticos o esas potencias micropolíticas en los espacios que identificas en estas plataformas y qué formas de sociabilidad y comunidad se construyen a partir de estos gestos micropolíticos. Y finalmente, al comienzo de tu ponencia, tú hablas de la posibilidad de cuestionar los imaginarios nacionales, precisamente porque la nación se desdibuja. Entonces me pregunto qué imaginarios entran en cuestionamiento una vez que se produce ese proceso de desdibuje de la nación. Entonces, eso para Fabiola. Juan Cristóbal, algo que me llamó la atención también en el texto, en su versión más extensa, que tuve la oportunidad de leer, es tu recurrencia a la idea de lo que se desborda, que también está un poco atada a la parte de la línea de fuga. Y me interesaría, y leí en tu caso, creo que lo mencionaste en estas ponencias, ese desborde y la idea de sonoridad frente a lo que es el lenguaje popular o el lenguaje nacional. Me interesaría que quizás comentaras un poco eso. Y lo otro, volviendo a las operaciones que tú identificas en los autores que estudias, que sé que reconociste la parodia, la traducción, la impersonalización, la burla incluso y el juego, me pregunto si en esas operaciones que desmontan este mecanismo de encarnación, si en esas operaciones hay una posibilidad de estar con lo popular, donde lo popular no se presupone como un sujeto ya dado, ni se pospone como un sujeto en producción para un fin ideológico determinado. Entonces, ese como el estar con
que creo que también María Teresa es algo a lo que tú aludes y que por lo menos a mí me interpela muchísimo, que es eso del estar con el otro en un plano en el que no hay esa predeterminación. Y si tienes chance, pero no tienes por qué, me interesa mucho eso a lo que ya te he oído varias veces referir, que es la arqueología. Arqueología como forma de aproximarse al archivo. Entonces, eso, digamos, Juan Cristóbal. Magdalena, me encanta la revisión que hiciste en relación con un concepto y una teórica que a mí personalmente me parece brillante. Algo de nuevo que recurre en tu artículo, y creo que lo mencionaste aquí también, es esta idea del horror. Es decir, el horror que en las novelas que hacen alusión, que tú lees desde la nostalgia restaurativa, el horror tiende a ser como el mecanismo, el trigger, la reacción frente a la realidad, pero también frente a ese cuerpo grotesco masa que aparece, ¿no? Entonces, por un lado me pregunto en la relación entre el horror y esa nostalgia restaurativa frente a algo como Mala Sangre, y creo que para eso no lo he leído, confieso, pero Mala Sangre, donde es el terror, o quizás podría pensarse en términos de terror por el surgimiento de esta figura de una vampira, que es también un sujeto temporal, es decir, el vampiro como un sujeto que reúne todo el tiempo, o si se quiere, está fuera del tiempo. Entonces, ¿por qué, digamos, qué formas de pensar la historia surgen a partir de la inserción de este sujeto vampiro en una historia que Michelle misma ha dicho, ¿no? Que todo esto está basado en la realidad, todo esto ha ocurrido en algún momento, ¿no? Y aparece este vampiro frente a un momento que, como ha dicho Coronil, es el momento de fundación del Estado mágico. Y un estado que aparece en el contexto de Mala Sangre como un estado monstruoso, animal, donde hay perros, donde hay un deshacer del cuerpo, grotesco también, pero en este caso en el contexto del estado. Entonces me pregunto si podrías comentar esto. Y finalmente, María Teresa, aprecio mucho tu lectura de La hija de la española. Creo que es un texto que nos ha dado un poco de sentimientos y afectos a varios, ¿no? Pero me parece que es una lectura muy aguda. Y hay algo que, como te digo, y esto tiene que ver con mi propio interés, así que pido disculpas, pero que me molesta un poco, y creo que nos molesta a varios, y es que no solo aparece ese cuerpo grotesco, que sí, sino que además siempre es un cuerpo femenino. O sea, es las mujeres invadiendo el edificio que aparecen como un cuerpo que se derrama, por ver un poco el punto que hablé con Juan Cristóbal, que además reaparece. O sea, están Barrera Tisca, las mujeres que mata, están Francisco Zuniega en Adiós mi Venezuela. O sea, es como si estuviera el padre espectral y luego este cuerpo que para poder criticarlo y hacerlo grotesco tiene que ser mujer, tiene que ser femenino, tiene que ser expansivo y explota. Entonces, como ves, un poco un tema que me toca en el nervio, pero me pregunto, ¿no? Si has reflexionado un poco de por qué es ese cuerpo, porque no es solo el cuerpo grotesco, ¿no? Y por otro lado, también me pregunto, cuando tú piensas en estas posibilidades de comunidad diferentes, alternativas, ¿cómo eso impacta, influye, desarma, desmitifica lo familiar? Porque tú misma empezaste con esta idea de lo bastardo, ¿no? Entonces, y todo esto de los hijos, las hijas de la revolución, ¿cómo se deshace entonces, o no, el discurso de lo familiar tan fundacional en la nación y en la memoria nacional en el contexto de esta comunidad que tú ves? Entonces, ya ahí me callo. Esas son mis preguntas. Entonces, yo creo que podemos ir en orden cronológico, empezando con Fabiola, Juan Cristóbal, Magdalena, María Teresa, y a la gente en la audiencia les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat o en el Q&A y pueden también levantar la mano. Bueno, sí, respecto al sentido de lo micropolítico, bueno, como sabemos, en las décadas de la Revolución Bolivariana, bueno, se está ejerciendo aún un tipo de control sobre la institucionalidad cultural, ¿no? Digamos, como un secuestro de la institucionalidad cultural, al que se respondió, bueno, ya desde hace muchos años, en el caso del arte contemporáneo, con alternativas, digamos, espacios alternativos, que han surgido sobre todo en Caracas, ¿no? Y normalmente, bueno, en las reflexiones que se han hecho en los años recientes, normalmente se argumenta que esa es como la salida, digamos, a lo que implica ese control y ese control proselitista de las instituciones culturales. Yo misma trabajé 11 años en museos en Venezuela, ¿no?
Y en este caso, esto que yo estoy viendo, que claro, hay experiencias previas, pero yo marco los años 2014-2017, son otro tipo de experiencias, aunque sí, por supuesto, hay antecedentes de espacios autogestionados, espacios físicos, pero lo que veo acá es un tipo de ejercicio, más allá de que ahora con la digitalidad, pues es algo que se ha extendido, ¿no? Es un tipo de ejercicios, un tipo de prácticas, un tipo de modelos de producción que tienen una particularidad, ¿no? Digamos, no son galerías de arte, obviamente, son plataformas de gestión, de autogestión, y en ese sentido, viéndolas como conjunto, la potencia que veo es el conjunto, y por eso hablo del ecosistema, ¿no? Digamos, habría que ver de qué forma las galerías, que tienen una labor importante y la han tenido en los años recientes, pues también forman parte o no de este ecosistema. Pero es que si pudiéramos dibujar un mapa, que espero poderlo hacer próximamente, un mapa donde aparezcan las interrelaciones, los nodos, las redes, podría ser más claro a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Es algo inédito para el caso venezolano. Bueno, por eso decía al principio que habría que estudiarlo como parte de un momento particular de la historia cultural, específicamente para el artes visuales, arte contemporáneo, porque bueno, sabemos la relevancia, la importancia que tuvieron las instituciones museísticas en el país como espacios privilegiados pues, para el arte contemporáneo. Y cuando eso desaparece porque se desplaza por la intención, bueno, que conocemos, de la intención de lograr una hegemonía cultural, bueno, ese desplazamiento hacia esos otros espacios que son valiosos, pues nunca fue suficiente. Entonces ahora surgen esta cantidad de, digamos, de ejercicios micropolíticos, por supuesto hay otros, como dije antes, solo que yo estoy observando los que obedecen a otras lógicas, otros modelos de gestión, de autogestión, ¿no? Bueno, muchas otras cosas que podría decir, o sea, respecto a lo de la comunidad, habría que pensar qué sucede en estos distintos plataformas o proyectos que tienen, por supuesto, redes en sus propias ciudades, quiero decir, en Buenos Aires, o en Santiago de Chile, o en Monterrey. Estas personas, estos gestores, pues crean, por supuesto, también una relación con las escenas de donde están viviendo, pero hay una intención, por eso hablaba de políticas afectivas también, una intención de no perder el vínculo, y por eso también hablo de una intención ética, ¿no? Ética y estética, ¿no? De no perder el vínculo y de seguir incidiendo, y en algunos casos casi como una continuación del trabajo que hacían en Venezuela, ¿no? En otros casos es como quizás, en otros casos son como heredadas, como prácticas heredadas, ¿no? Que se replican de experiencias venezolanas. O sea, de hecho yo lo he organizado como en categorías, ¿no? Por razones de tiempo, bueno, lo dejo hasta acá. No, buenísimo, gracias Fabiola. Y sí, nos queda poco tiempo. ¿Dónde se fue el tiempo? Juan Cristóbal, luego Magdalena y María Teresa, y les recuerdo que hay comentarios para ustedes en ambos sitios por si prefieren responder eso también. Ok, bueno, yo voy a tratar de ser rápido, unir algunas de las preguntas, ¿no? La pregunta sobre la arqueología, ¿por qué usar la arqueología? La voy a conectar con también el comentario que hiciste en general sobre el pasado, ¿no? Bueno, primero, la arqueología, bueno, esa es una frase, la metáfora desde la disciplina y desde los estudios arqueológicos de Foucault tienen la idea de ir a las fuentes, al pasado, ¿no? A las fuentes en el sentido más abierto del término, ¿no? Pero es partir del principio de que de romper un poco los criterios historicistas con los que ha dominado la manera como se ha pensado Venezuela en estos momentos, ¿no? Incluso del mercado literario, cómo se ha trabajado, o en el mercado artístico, desde siempre la novedad, ¿no? Y se ha dejado de lado un poco las potencialidades que se abren en las miradas del pasado, salvo aquellas que perpetúan las dimensiones, digamos, menos productivas o menos creativas del pasado, ¿no? Entonces, aquí hay una necesidad de romper un poco ese paradigma y tratar de abrirnos a
alternativas, y aquí vuelvo con la idea de la fuga, ¿no? Buscar alternativas distintas para pensarnos desde otro lugar, pero no tiene que ver con la idea historicista de la novedad, del mercado que se vende, de los criterios de la obra opositora que está diciendo algo, sino precisamente las fuentes de las posibilidades de mundo en común están en el pasado como en el presente. Javier está por ahí y él mismo acaba de escribir un texto en el Nacional hablando un poco también esta asincronicidad de los tiempos en los que vivimos. Entonces, un poco para romper un poco esta idea historicista que domina mucho la política y ha dominado mucho nuestro campo literario y cultural, ¿no? Y en eso comulgamos todos nosotros, ¿no? Entonces, la idea de arqueología también, incluso en la obra que citaste, trabajo también esa dimensión, las dimensiones productivas, no solamente la nostalgia reflexiva, sino el anacronismo, que por ejemplo Ramos Sucre nos puede dar mucha ayuda sobre cómo hacer un trabajo, ¿no?, de recreación del pasado, incluso reinventándolo como otros mecanismos para cambiar un poco el historicismo de los usos de los tiempos, ¿no? Sobre el desborde, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Romper un poco las distribuciones, las categorizaciones espaciotemporales de los saberes, las jerarquías, y abrir espacio. Desde el desborde que proponen ciertas obras de literatura se abren nuevos espacios porque está rompiendo un poco ciertas jerarquías y ciertas preconcepciones de las relaciones entre saberes, de las relaciones entre mundos de comunes, de las relaciones ficción, realidad y ese tipo de cosas, ¿no? Por último, creo, sobre el tema de lo popular, ¿no? Hay un chantaje que nos ha vendido mucho el populismo y las lógicas soberanistas, ¿no?, que todavía nos pretenden vender que la idea de lo popular, ¿no?, preestablece una relación de espacio y tiempo, unas intervenciones sobre el espacio, que ahí está lo popular, ¿no? Y digamos, el populismo no es más que un uso de unas condiciones previas de representación de lo popular, ¿no? Que como saben, aquí hay gente que ha trabajado el tema de la masa y que ha trabajado otras nociones. Digamos, las lógicas de lo popular son heterogéneas, son inapropiables en un sentido, ¿no? Y lo que yo siento que algunos de estos autores nos están proponiendo, los que yo estudio y algunos que están estudiando otros, es esta dimensión de lo popular que no es inteligible, que es más bien ilegible, ¿no? Que hay en el fondo donde está sumiéndose lo popular, apareciendo, ¿no? Y que lo absorbe la lógica de la representación y luego la lógica de la encarnación, ¿no? Por decirlo de una manera. Y creo que eso, entonces pensar unas nuevas formas de democracia que no tiene que ver con las nociones tradicionales de la soberanía democrática, sino tiene que ver con el espacio virtual de posibilidades distintas de comunidad y de relación, ¿no? Y de intervención, ¿no? Y de espacios en común que trabajó mucho María Teresa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, y después vamos a las preguntas concretas si es que queda tiempo, ¿no? Pero gracias, Juan Cristóbal. Magdalena y luego María Teresa. No sé si nos alcanza el tiempo, voy muy rápido, además, Irina, porque creo que enlazaste las ponencias de una manera espectacular que yo no me quedo así como sin palabras, no sabría qué más agregar. Pero rápidamente diría, ¿qué es lo que se escapa? ¿Qué es la fuga? Yo creo que hay dos escapes aquí. Está un escape que rehúsa, digamos, lo transterritorial de lo que hablaba Fabiola. O sea, hay un escape que quiere ir a la fijeza otra vez, que quiere quedar en la captura. Pero también podemos hablar de lo que escapa, tú me hablabas del horror en relación a mi trabajo. Sí, yo creo que lo que se escapa de todas estas novelas de este primer grupo es el horror, ¿verdad? ¿Y el horror qué es? Bueno, el horror sería en términos lacanianos lo real, ¿verdad? Es lo indecible, Juan Cristóbal acaba de decir lo ilegible. ¿Qué es lo ilegible del pueblo? O sea, ¿qué es eso que no podemos expresar? Pero no es solo lo indecible, ¿no? No es solo lo real a lo que no podemos acceder, es también lo que nos compromete, ¿no? Yo soy una conradiana, yo adoro a Joseph Conrad, polaco, que tuvo que escribir en inglés, y es clave el momento en que el capitán Marlowe se reconoce en Kurtz, o sea, en el momento en que el capitán Marlowe no se puede, su figura se borra y se convierte en el otro, es el momento del horror, ¿no? Y aquí en estas primeras tres novelas es clarísimo que hay una negación a eso. Entonces creo que hay una fuga de lo real aquí que al menos algunas de estas narrativas con las que no quieren lidiar, digamos, ¿no? Con eso no se quiere lidiar, ¿no? El pasado funciona en realidad como una fuga de lo real. ¿Qué
¿Qué vendría siendo lo vampiro? Bueno, la mujer vampiro, bueno, a mí me parecía muy interesante cómo la autora había logrado darle vuelta a las metáforas biologicistas, o sea, justamente la cuestión positivista biologicista con la que tenemos la hija de la española, ella le da vuelta y usa una metáfora biológica para hablar, básicamente la sangre es el petróleo, todos chupamos, todos somos vampiros, todos somos, ¿no?, extractivistas, todos vivimos de chupar esa sangre, digamos. Extractivista lo quiero decir en el sentido de todos estamos chupando, la nación está sustentada sobre chupar del petróleo, el petróleo como sangre, digamos, ¿no? Entonces, creo que la figura de la mujer vampira aquí funciona muy bien para marcar ese punto de lo indecible, lo real, donde esa máquina antropológica, para hablar en términos biopolíticos, se difumina, ya no puede separar lo animal de lo humano, y es allí donde estamos todos, digamos, donde nos reflejamos todos en esa mujer vampiro, ¿no? Entonces creo que esa mujer vampiro es el terror, pero es el horror también. Y es lo inatrapable, ¿no? Lo que siempre se está fugando en las otras narraciones. Gracias, Magdalena. Buenísimo. María Teresa. Tengo un minuto y solamente muchas gracias también por haber articulado también todas las presentaciones. De verdad, me declaro fan total. Ya lo era antes y más todavía. Voy a tratar de responder. Raquel, he leído tus preguntas también, no me dará mucho tiempo, pero podemos conversar, que además me encantaría conversar contigo sobre esta novela y el tema regionalista y un poco la lectura que hago yo, ¿no? Pero solamente voy a pensar, porque me parece, o sea, hay mucho que he dejado por fuera, insisto, es un primer borrador, lo escribí para presentarlo hoy, no lo tenía hecho. Y la idea de cómo se deshace lo familiar, ¿no? La idea de la familia me parece importantísima, porque en esta problematización de lo que significa el sujeto, de lo que significa la identidad, en estas otras lecturas de la comunidad también se producen otras formas de parentesco, ¿no? Es decir, entender que existen otras maneras de la familia desde otros lugares de parentesco que no son el arraigo biológico, ¿no?, sanguíneo. Entonces yo creo que en la medida en que empezamos a explorar estos otros lugares de diferencia, se desarticula o pierde fuerza este sujeto que insiste, y en esta novela es clarísimo, insiste en reconocerse en el pasado y en legitimarse desde este yo. Y yo creo que la inclusión de las mujeres y de estos cuerpos femeninos, y ya esta novela nos ha producido problemas, yo creo que a todas las personas que la hemos leído, que estamos por aquí, hace mucho tiempo que no nos veíamos, Javier. Pues todo el tema de la mujer supone como yo creo que es este gesto de democratización y de inclusión, que es todo lo contrario, ¿no? Porque no, lo que hace de la mujer y el cuerpo femenino es una radical alteridad o un lugar que se restituye desde la humanidad entendida desde lugares hegemónicos del varón, ¿no? Entonces, desde un discurso además letrado, muy ejemplarizante. Entonces yo creo que es todo lo contrario a buscar una problematización del sujeto o de la identidad, ¿no? Y creo que lo que esta novela enfatiza son las dicotomías, y la dicotomía incluso en dos temporalidades, ella perteneciente a este espacio de una modernización, ¿no? Y por eso la cita de Membe, y por eso la justificación de sus acciones, y los otros en un lugar de necropolítica y de soberanía de la muerte, ¿no? Entonces hay distintas temporalidades en las que la única que tiene una lógica racional es ella, ¿no? Entonces realmente no encarna un cuestionamiento del sujeto, ni de la razón, ni de la idea, ¿no? Y por supuesto ni de la comunidad ni la nación. Entonces, bueno, ya lo podremos seguir conversando para no extendernos mucho. Muchas gracias por la atención, por las preguntas, los comentarios, y pues nada, y por estar todas aquí y escucharnos. Ha sido magnífico, y me quedaré pensando mucho más. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hay un montón de gente, todos nos quedamos con ganas de más. Lástima que no podemos irnos a tomar nada, pero nada, les agradezco a todos los panelistas, a la audiencia por sus comentarios. No hay varios comentarios si no los han chequeado, y si quieren seguir sus conversaciones después. Y un especial agradecimiento a Magdalena y todo el comité organizador por este Lazo a Venezuela, que yo nunca había ido, me ha dejado absolutamente loca, y espero que pues sigan habiendo oportunidades.
Bien, y con eso pues nos despedimos. Gracias de nuevo y siguen yendo más paneles que continúa mañana y creo que... Adiós, gracias.